Bueno, pues continuamos y lo hacemos ahora viniendo a la palabra de Dios nuevamente. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a leer un texto en el capítulo 9, versículos 24 al 28. Dice así la palabra del Señor: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Amén. Que Dios bendiga nuevamente su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Pues, como venimos ya experimentando en este día y también con la Santa Cena y con los cánticos, alabanzas, cuando entramos en ese camino de Dios, pues debemos esperar pruebas, seguramente. El ser cristiano no es un camino de rosas, pero eso sí, el Señor sabe librar al cristiano, a cada uno de nosotros, nos libra de ellas o nos hace, sobre todo, que la prueba no sea tan grande que no podamos soportar, y con la prueba Dios nos da siempre la salida, de forma que eso es una ventaja. Aunque la conversión de Saulo fue y es una prueba de la verdad del cristianismo, pero aún así no podía por sí misma convertir a nadie esta prueba que estuviera enemistado con la verdad. Es decir, aunque fue espectacular el cambio que hubo, que operó Dios en Saulo, pero aún así la gente, podía verlo como lo que era antes. No habían desde fuera experimentado que Saulo podía ser distinto o diferente. Nada podía producir esa fe verdadera sino ese poder que crea el nuevo corazón, y eso es solo y exclusivamente mediante la fe en Jesucristo, en ese Dios encarnado para nosotros, ese Dios hecho hombre, y que hoy hemos podido recordarlo en la Santa Cena. Cierto es que el mundo está lleno de engaños, y yo creo que por eso es necesario ser cauto. Pero eso sí, debemos ejercer el amor, ese amor que viene de parte de Dios. El Señor mismo esclarece el carácter de los creyentes, los une a su pueblo y a menudo les da la oportunidad de dar testimonio de la verdad ante quienes fueron testigos en su momento de su odio. El caso de Saulo. Tuvo la oportunidad de testificar a aquellos a los que había perseguido. Muchas veces, seguramente a nosotros también, Dios nos pone la oportunidad que podamos testificar de la verdad que opera en nosotros a aquellos que fueron en un momento determinado nuestro entorno, incluso nuestra familia, pero que ahora somos diferentes. Las persecuciones fueron soportadas. Cierto es que cuando vamos a la familia o al entorno a decirles que somos nuevas criaturas, puede que se nos rían. De hecho, lo hacen. Algunas veces Dios entra en una vida de forma espectacular, y otras veces la conversión es una experiencia más tranquila, más sosegada. El apóstol Pablo se refiere a su experiencia como el inicio de su nueva vida en Cristo. Y él reconoció a Jesús como Señor. Lo reconoció como Señor y Salvador de su vida, porque previamente él, Saulo, reconoció su pecado y ahora rindió su vida al Señor Jesucristo y ahora decide obedecerle.
La verdadera conversión es claramente el resultado de un encuentro personal con Jesús, que guía a una nueva vida de relación con Él. Es así. Jesucristo ofreció su propia vida para la salvación de todos y cada uno de los mortales o de la gente. Es evidente. Pero más específicamente, Él ofreció su propia vida para la salvación de todos los que le buscan. Claro, al morir en la cruz venció el pecado y al resucitar venció la muerte y a Satanás, para que tengamos nosotros ahora esa vida eterna. Y todo sucedió, todo esto aconteció conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, conforme a la biblioteca, 66 libros que conforman el canon bíblico. Fijaros, ¿por qué hago este matiz? Porque ninguna escritura habla de nadie como la Biblia habla y refiere al Señor Jesucristo. Nadie ha hecho ni hará lo que el Señor Jesucristo hizo por la humanidad, por nosotros. Nada ni nadie ofrece lo que el Señor Jesucristo ofrece para ti, para mí y para toda la humanidad, que es salvación y vida eterna. Por tanto, podemos deducir que Jesucristo ofrece lo mejor de lo mejor, en relación de otras ofertas y otros grupos y personas que hay por el mundo, tales como el budismo, hinduismo, el yoga, las filosofías del mundo y sus propios sistemas religiosos. En el marco del hinduismo aparece esa corriente, la Kundalini, que se describe como esa energía intangible que está representada simbólicamente y alegóricamente por una serpiente y un dragón, que estos duermen enroscados, y se dice que al despertar esta serpiente controla la vida y la muerte. Fijaros en lo que creen muchos. La Kundalini, dicen que es como esa energía primordial que llega a desarrollarse en plenitud, dicen. Y varias disciplinas utilizan este concepto. El yoga, como digo, el tantra, el budismo, el taoísmo, el sijismo, el gnosticismo, etc., etc. Muchos. Sin embargo, Jesucristo ofrece ante esta situación moralidad. El hinduismo insiste en que se debe dejar que la gente sufra, ya que su destino está destinado por ese karma que le llaman. Ese karma, que sería esa energía trascendente, invisible, incalculable, dicen, que se deriva de actos de las propias personas. Es una creencia central en las doctrinas del budismo, del hinduismo, del jainismo, del espiritismo y de no sé cuántos más ismos. La mayoría de sus gurúes, que son los guías espirituales, usan posiciones para explotar a estos seguidores. Este mundo ofrece una vida de desenfreno, de inmoralidad, de autodestrucción y de perdición. Sin embargo, la Biblia dice de Jesucristo que es perfecto hombre y es perfecto Dios, y Él no cometió pecado. Amén, que Él no cometió pecado. Él no conoció, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso sí, murió en la cruz. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús nos enseñó esa ley del amor que exige una moralidad santa, mayor a la que el mundo nos da y nos rodea, basada, eso sí, en la obediencia a la palabra de Dios y a permanecer en Él. Recordemos aquella vid: yo soy la vid verdadera. Pero Él dice que nos ha dado la palabra. Y claro, Él ora al Padre que tenemos la palabra, sabe que estamos en el mundo, y Él ora diciéndole: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de todas esas ofertas que hay. Ahí está la clave.
El mundo desprecia claramente a los cristianos, porque los valores de los cristianos son distintos a los valores del mundo. Un cristiano se santifica al creer y al obedecer la palabra de Dios, dice el texto en Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es cortante, y penetra en lo más profundo de nuestro ser, discierne los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. Por tanto, un cristiano se santifica con creer y obedecer la palabra. Jesús, como digo, oró por los que seguirán o seguirían incluyendo en cada uno y por cada uno de nosotros, porque hemos de predicar ese evangelio. Y oró al Padre también pidiendo la unidad de la Iglesia, la unidad de los discípulos, la unidad del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. Y el gran deseo de Jesús era y es que seamos uno en Él, en Cristo. Así que nosotros como Iglesia, debemos nuestra contribución para que la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, sea esa realidad que Él quiere para nosotros. Y nos añade el apóstol en Romanos: no reine pues el pecado en vosotros, en este cuerpo mortal. Así que nos da claramente unas enseñanzas claras de moralidad que solamente la palabra de Dios nos puede dar y nos enseña. Y Jesucristo sigue ofreciéndonos esperanza. El budista no tiene esperanza de estar con su Dios, porque en sus enseñanzas Dios no existe. Enseñan que la vida es sufrimiento y que la identidad debe erradicarse. El mundo ofrece una esperanza pasajera, porque lo que ofrece el mundo es quizá belleza física, juventud hasta que llegas, dinero, posición social, a saber, ¿no? Pero no admite las enseñanzas bíblicas, le repelen. Sin embargo, Jesucristo enseña que la vida es un don de Dios para disfrutarla, sí, pero para disfrutarla conforme a los parámetros y valores que Él mismo nos enseña. Porque Él nos dice que yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Eso es vida abundante? Claro, en los valores cristianos. En Jesucristo tenemos la esperanza de una vida venidera. Él es el camino, es la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Hoy hemos celebrado la Santa Cena. Y estamos recordando que Él viene por su Iglesia. Él viene a por nosotros en su segunda venida. Así que tenemos la esperanza de esa vida en Cristo. Y además, esa vida eterna que está guardada en los cielos. Colosenses leemos: esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pero qué tremendo saber que estamos ante el Jesús, el Cristo, el Todopoderoso, el Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que nos ofrece esperanza, más que cualquier otra circunstancia o situación. Esta esperanza prometida en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, dice su palabra en Tito capítulo 1, versículo 2. Así pues, Cristo sigue ofreciéndonos un plan especial. Insisto, el hinduismo se necesitan a esos gurúes que decía antes para entender los escritos, porque el gurú significa ese maestro espiritual. Sin embargo, las enseñanzas de la Biblia están al alcance de todos. Todos pueden entender y Dios se les revela a partir de la palabra por su Espíritu, de ese mensaje de salvación y de vida eterna. Y se nos exhorta a escudriñar la Biblia, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y nos hace sabios, nos muestra la salvación en Cristo, y tiene una gran utilidad para la propia vida. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, sabiendo que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Así que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Esto es lo verdadero, ese Espíritu Santo que ahora mora en el creyente, pero que se revela a otras personas y les conduce a que puedan revelarse, a que puedan aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Este Espíritu Santo que está prometido, que dice que cuando Él venga, Él los guiará a toda la verdad. Dice el Señor Jesucristo, os guiará a toda la verdad. Jesucristo ofrece esa verdadera libertad. El mundo ofrece ese libertinaje que algunas veces hablamos, que en realidad es una esclavitud de un sistema de vida corrompido, corrupto, destruido. Y hay un contraste entre lo que el mundo ofrece y lo que es la vida cristiana con los valores cristianos. Porque dice la palabra de Dios en Mateo, el Evangelio de Mateo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice, son los que entran por esa puerta. Estrecha, sin embargo, es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Esto quiere decir que pocos son los que quieren acercarse a vivir los valores cristianos, a entender el mensaje de Jesús. Les va mejor con los placeres y con otros valores distintos a los valores cristianos. Pero Jesucristo ofrece esa libertad con propósito. Libertad que solo Jesucristo puede dar. Él dice que conoceréis la verdad, que Él es Jesucristo. Yo soy la verdad. Dice Él, yo soy el camino, yo soy la vida. Así que si conoceréis la verdad, esa verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libertad recibida para vivirla. Libertad que recibimos para vivirla en santidad. Y haciendo el bien, somos exhortados a, haciendo el bien, esas buenas obras que Dios ha preparado para ti, para mí, para el cristiano, haciendo eso, haciendo el bien, hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos, dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 15. Así que Jesucristo ofrece ese buen camino de salvación y de vida eterna. El mundo no ofrece salvación, más bien niega la existencia de Dios y niega la vida eterna. Sin embargo, el Señor Jesucristo proveyó con su muerte todo lo que se necesita para llevarnos a Dios. Porque Él padeció una sola vez por los pecados del mundo. Él murió, derramó su sangre y resucitó para dar salvación a aquellos que se arrepienten, aquellos que se acercan a Él por fe y se arrepienten de sus pecados. La salvación es por gracia, por medio de la fe, como digo. Y esto no es nuestro, no es de nosotros, es don de Dios. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Así que, si no tienes a Cristo en tu vida, hoy puedes recibirlo en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados y recíbelo en tu vida como tu único y suficiente Salvador personal. Dice Él, nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va a Dios si no es mediante Jesucristo. Porque Él dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a Dios si no es por mí, dice el Señor Jesucristo. Así que lo que Cristo ofrece, vemos que no lo ofrece nadie. Y no se puede obtener fuera de Él, de Jesucristo. Porque Él sigue ofreciendo esa vida superior. Sigue ofreciendo una moralidad preferente y buena, basada en los valores cristianos. Una esperanza especial y absoluta, genuina. Un método estupendo. Él es el camino, la verdad y la vida.
nos ofrece la libertad, esa libertad verdadera y ese camino único de salvación. Así pues, solo depende de aquel que no tiene a Cristo decidir por él hoy, reconociendo sus pecados, pidiendo perdón a él y aceptándolo en su vida. Es importante considerar este mensaje. Si no tienes a Cristo, recíbelo. Si ya tienes al Señor Jesucristo, pues te sigue ofreciendo ese estilo de vida distinto y diferente, dejando la vieja criatura atrás y viviendo en esa novedad de vida. Y esto es lo que Dios espera de su Iglesia, de nosotros, que vivamos en esa unidad y en esa novedad de vida, que es esa vida especial en Jesús cada día. Así pues, que Él nos bendiga, que Dios nos bendiga, a ser guiados por su Espíritu en todo momento. Amén. Tengamos una oración para terminar. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, oh Señor, por tu mensaje, este mensaje de salvación para todos, porque tú no haces acepción de personas. Y Señor, te pedimos, si hay alguien que escucha este mensaje y no te tiene a ti, que le sigas hablando al corazón y pueda entender que te necesita y te reciba en su vida como único y suficiente Salvador personal. También te pido por tu Iglesia, oh Señor, que sigamos viviendo confiados plenamente en ti, sabiendo que tú eres fiel, oh Señor, y tú tienes propósito para cada uno de nosotros y para tu Iglesia. Y seguimos confiados en ese camino que tú nos has trazado. Gracias, oh Señor. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Y ahora, Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Pues que Dios nos bendiga